Libertad no es hacer lo que uno quiere, sino es hacer lo que corresponde, me decía, ¿no? Es decir, de acuerdo a la visión que tiene uno del mundo, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3. Pues me da gusto hablarle de tú a alguien a quien puedo yo llamar maestro. Bueno. Entonces es como una... ¿Te gusta más el tú que el maestro? Pero tengo que decir las dos. Bueno, digo, yo te lo agradezco. O Jorgito. O me decía mi maestro, maestro lo será usted, me decía. Pues decía mi maestro, que yo le decía maestro, me decía maestro lo será usted. Pues maestro lo es usted, y te tengo que confesar algo. Y es que si a mí me preguntaran qué día estrenaste el mundo, diría que tengo el privilegio de hacerlo a diario, pero cada que recibo algo que está escrito y compuesto por ti, me provoca nuevamente estrenar el mundo. El día en que estrenaste el mundo. En la mejor de las versiones, digamos, en el mundo más feliz que un cancionista se puede imaginar, las canciones son cada una pequeños mundos que se estrenan cuando salen, digamos, ¿no? Es decir, lo que nos gustaría. Son como pequeños organismos, como una pequeña célula con vida autónoma, que describen un pequeño microcosmos con toda... Es decir, no estoy hablando no tienen por qué ser buenas las canciones, pero sí que determinan un entorno, ¿no? Es como determinan una duración, una frontera, es como una membrana que las recubre y cosas que le pasan dentro de la canción. Entonces me alegro mucho que te pase eso con las mías. Cada vez. Ahora, me alegro. ¿Qué te provoca a ti esa sensación de que estás ante algo nuevo, de que tú, Jorge Drexler, estás estrenando el mundo? ¿Con las canciones o en tu vida? En mi vida. En hacer algo que no he hecho antes, son muchas cosas las que tenemos por hacer. Probar algo que no he probado, un baile que no he bailado, una música que no he escuchado, una playa en la que no he probado las olas. Me gustan mucho las olas, me gusta el surf. Entonces estuvimos la última vez en Puerto Rico, en el Escambrón, en la playa. Es un nuevo tipo de playa, nuevo tipo de ola. Estuvimos escuchando plena bomba, reggaetón en Puerto Rico. Vengo muy contento de Puerto Rico, así que te hablaré mucho de eso si me preguntas. Porque estrené varios mundos, por ejemplo. El del perreo, que no lo conocía, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo de baile, de coreografía nueva que existe en el mundo, que es muy bonito de conocer, porque es una coreografía generacional que a toda nuestra generación nos produce mucha aprensión, pero que es un baile que está extendido y que pasa lo mismo con ese baile como pasaba con la zarabanda en el siglo de oro, sí. O con el tango a finales del siglo XIX, que son bailes que al principio generan un shock muy grande porque tienen lo que les parecía, imagínate en el siglo XVIII, el siglo XVII, los que les parecía de alto contenido sexual, que ahora para nosotros lo vemos y nos parece como un baile de casi infantil. Claro. Pero bueno, nos hemos siempre asustado con las cosas nuevas, ¿no? Voy a citar a un maestro que tengo. Okay. Si me lo permites. Aunque el camino sea igual, siempre es nuevo el desconcierto. Me estás hablando de un camino que ya de entrada no es igual. El desconcierto es mayor. Y aunque el camino sea igual, sí, siempre es nuevo el desconcierto. ¿Cómo lo dominas? Como si el desconcierto fuera esa ola. ¿Cómo es que no te dejas hundir? Mira, hay una frase que decía mi coterráneo y amigo mío antes, Eduardo Galeano, que decía: es muy fácil escribir lo que se vive, es mucho más difícil vivir lo que se escribe. Y me parece que en ese sentido es mucho más fácil sentir desconcierto por algo nuevo. A mí me gusta particularmente el desconcierto que uno siente ante una cosa que ya ha hecho otras veces, aunque el camino sea el mismo. Volver a sorprenderse con algo. Sí. Porque es un desconcierto que requiere más creatividad, requiere más búsqueda y más conexión y más trabajo, ¿no? Volver a cantar de vuelta una canción que ya conoces, que ya has tocado 60 veces, sí, y sentirla, me parece
me parece heroico casi, porque el esfuerzo que tienes que hacer es muy grande, es muy fácil desconcertarse con una canción nueva, con una persona nueva que acabas de conocer, pero me parece importante encontrar la trascendencia en lo cotidiano, o mejor que la trascendencia todavía, la inmanencia en lo cotidiano, que es lo contrario de intentar que algo trascienda, sino que vivir lo que estás en ese momento y entrar hasta el fondo en ese momento, más allá de lo que vaya a pasar con lo que estás haciendo ahí. Es que ese es absolutamente el viaje que provoca Tinta y Tiempo. Hace rato tenía pensado decirte que qué bueno que es Tinta y Tiempo y no lápiz y tiempo, porque el lápiz lo podemos borrar si es que algo no nos late, y la tinta ahí se queda. Sin embargo, el tiempo también erosiona la tinta, la moldea, la va cambiando, y me quedé pensando en eso mientras me contabas lo que has dicho ahorita. Las canciones siempre le falta algo a mí, cuando uno las termina, y siempre, muchas veces dices, me hubiera gustado, hay algo que me quedó por poner, y estuve dándole vueltas en esa canción, y hay una cosa que no puse que tiene que ver con eso que dijiste tú, que era la tinta y el tiempo en la piel, o sea, hablar de un tatuaje y buscarlo, ¿no? Sí. Y ver, porque se ve muy claro en el paso del tiempo en un tatuaje cómo algo que ha sido escrito va evolucionando contigo y se va tiñendo de ti y destiñendo de ti y cargando de tus historias y cambiando como cambia tu piel. La piel es La piel es el órgano más grande que tenemos, digamos, en el cuerpo, ¿no? Es el que ocupa mayor superficie. Entonces, tiene toda nuestra historia muy a flor de piel, por eso se dice también, ¿no? Entonces, me quedó esa imagen por poner de la tinta, porque ahí realmente se ve la evolución de la tinta sobre una persona, ¿no? Más allá del papel, que también es afuera, ¿no? Pero bueno, las canciones uno no las termina, las abandona en un momento y deja que sigan su camino. Hijo, gracias por darnos la responsabilidad de adoptarlas. Muchas gracias por adoptarlas ustedes, que es una responsabilidad también grande. Escuchar tus canciones, sí, yo le llamaría una responsabilidad, porque a mí me parece que tienen dos vidas. Bueno, tienen muchas, pero una es leerlas, captarlas a través de la tinta, ¿no? Y la otra es simplemente escuchar cada nota, cada silencio, la forma en la que tú comienzas una canción y la forma en la que tú terminas, me parece, es parte del cuento. No nada más lo que nos cantas, sino esos acordes, esos silencios, esos jalones, esos tirones. Es un cuento dentro del cuento, una tinta dentro de la tinta. Otra lectura. Qué bonito. Pero me quedé pensando en lo primero que dijiste, en la responsabilidad de la escucha. Es decir, siempre me ha gustado que la escucha sea un acto activo, digo, valga la redundancia, ¿no? Es decir, en vez de una situación pasiva. Es decir, me interesa mucho que el oyente escuche y complete la canción. Es decir, las canciones son como esporas, ¿viste? Las esporas que quedan de repente 3.000 años secas adentro de un glaciar o adentro de una piedra, y abres esa piedra y le cae una gota de agua y hay un ser vivo que hay material genético que está esperando para salir. Es decir, ahora cuando se derritieron los glaciares de Mérida, por ejemplo, en Venezuela, que son los primeros glaciares del mundo que hemos perdido, tengo una canción que habla de despedirlos, se llama Despedir a los glaciares. En el disco anterior aparecieron abajo un montón de seres vivos que estaban latentes desde desde la última glaciación, desde hace 22.000 años, creo, ¿no? Entonces, eso para mí es una canción. Una canción es un software o una especie de plan que necesita de una gota de agua de la persona para volver a la vida, es decir, para que no existe por sí sola. Por eso me costó tanto escribir en la pandemia, porque no tenía alguien hacia quién escribir, no tenía nadie delante, entonces no quedaba con mis amigos los domingos para tocar la guitarra en la sobremesa, ni quedaba con mis músicos en la camioneta cuando íbamos para un concierto con la prueba de sonido probando canciones. Entonces las canciones no tenían un interlocutor, y me di cuenta de una cosa que parece obvia, pero que yo no había visto hasta qué grado era importante, que es que uno escribe para comunicar, al menos yo, ¿no? Escribe porque le interesa comunicar, y si no hay un comunicable enfrente, es decir, para mí se me volvió mucho más difícil, me costaba mucho terminarlas las canciones, ¿no?
¿Pudiste en esa etapa crear tu propio algoritmo de vida sin dejar que el propio algoritmo te comiera? ¿Qué canción? Pues ya no sé ni lo que quiero, lo que tú crees que yo quiero y él sí, quiere. ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Yo creo que quiero algo. Alguien quiere que yo crea que lo quiero. O sea, no es que me dice, esto te corresponde a ti, no te dice, no, va más atrás. Dice, esto lo pides tú mismo, desde adentro. Y después la pregunta es, ¿quién quiere? ¿No? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? No es que lo quiera hablar, es un trabalenguas. Me gustan mucho los trabalenguas. Pero es una realidad. Bueno, desde que somos una especie, siempre nos ha gustado delegar en una entidad superior las decisiones. Llámale Dios, llámale rey. Yo no creo en un Dios antropomórfico, así un señor de barba que esté vigilándonos, y no creo realmente que si hay una entidad que nuclea todo, realmente no creo que sea más o menos feliz con mis acciones. Digamos, creo que está en otra cosa más importante que ver cómo me porto yo, digamos, ¿no? Entonces, no lo sé, creo en una conexión entre las cosas y que las cosas tienen un origen común y eso las mantiene unidas, ¿no? Y creo en una unidad en las cosas. Ahí el Dios de Spinoza no era muy diferente de eso, que era muy parecido a la naturaleza, y con ese tipo de Dios yo me puedo relacionar. Lo que no puedo es tener una relación de pedir cosas. Siempre nos ha gustado que alguien tome, o de dejar que alguien tome. Claro, es que es más cómodo. Nos ha gustado que nos tomen las decisiones. Entonces, lo del algoritmo no tiene ninguna novedad, simplemente es el oráculo que tenemos en esta época, es preguntarle, como le preguntaban antes, ¿qué debo hacer? Y antes, bueno, lo miraban en las vísceras de un animal y ahora lo miras en el teléfono que tienes en el bolsillo, pero la finalidad es la misma. Y la canción de lo que habla no es una canción protestando contra el algoritmo, es una canción sobre el libre albedrío, que es responsabilidad nuestra, diciendo, claro, es responsabilidad tuya, no le eches la culpa al algoritmo. Claro, y justamente a eso iba, porque al final quien le pone la tinta al tiempo somos cada uno de nosotros, con las acciones que tomamos, con las palabras que decimos o con las que callamos. Volvemos a una palabra que dijiste hace poquito, que es la de la responsabilidad. Mi amigo, el filósofo español Antonio Escotado, que nos dejó hace un año y que fue mi gran maestro en los últimos años, aunque tampoco le gustaba que le dijera maestro. A ningún maestro va a aceptar que le digan maestro, y eso los hace más maestros. Yo además no soy maestro, pero él sí lo era. Entonces, bueno, y el Antonio Escotado me decía... Libre albedrío. Ok. El Escota me decía, libertad y responsabilidad son sinónimos, me decía. Y eso es súper importante de entender. O sea, que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino es hacer lo que corresponde, me decía, ¿no? Es decir, de acuerdo a la visión que tiene uno del mundo, ¿no? Entonces, y por eso es muy importante ejercer esa libertad. Todos hablamos mucho de libertad, nos llenamos la boca con la libertad. No hay publicidad que no te ponga la palabra libertad y es uno de los conceptos además más bonitos y más complejos, muy complejo el concepto de libertad, pero desde luego no es uno en el cual tú hagas sistemáticamente lo que te venga en gana, digamos, ¿no? Exacto. Yo una vez... Ese es otro tipo de condicionamiento también, digamos, ¿no? El hacer es tan condicionante no hacer todas las cosas que están sumamente prohibidas como hacerlas todas porque sí. Claro. Una vez platicando con un rabino me decía, libre es el que también sabe medirse, no el que hace todo cuando quiere y como quiere. El que se sabe dominar logra ser... He tenido mucha... A ver, no sé si he tenido buena suerte, pero hay un plan maestro que nos lleva a encontrarnos con la gente. A ver, maestro, ¿cómo funciona eso de su plan maestro? Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro.
¿Me prestas mis lentes que los tengo por ahí? Quiero ver quiero ver lo que tienes escrito en hebreo aquí, que no lo veo con mis lentes porque me acabo de cuenta. Pero no me lo digas, no me lo digas. Ay, y te llamas igual que mi hija, Lea. Sí. Claro. Te llamas Lea. Y lo llevo con orgullo, ¿eh? Qué bonito, es un bonito nombre. Mi hija se llama Lea también. Sí. Entonces es un nombre precioso. Y qué caro. Me pareció, pero como tengo estas... Y tienes un jai abajo. Siempre. Sí. Es que... Le tocó un buen rabino, te digo porque y hay rabinos muy buenos. Yo he conocido algunos maravillosos, pero también te puede haber tocado otros. Todos tenemos fundamentalistas en todas las ramas religiosas, ¿no? Entonces es muy... Y los textos sagrados tienen una amplitud tan grande para la interpretación que igual en el mismo libro que dice algo tan bonito, dice que si llevas una mezcla de lino con lana, merece ser lapidado frente. Es decir, es como... Lo cual me lleva a otro regalo tuyo, que es que a lo mejor también nos corresponde muy de vez en cuando regresarnos a un cinturón blanco y no creernos... expertos, que ojo, experto también es una palabra que hoy en día anda tan barata. Sí. Todo el mundo es experto. Sí. Hombre, no hay nada más lindo que aprender, la verdad. Nada más lindo que aprender. Es decir, que estudiar y que aprender. Yo a veces no soy muy sistemático para estudiar, pero me gusta mucho aprender. Entonces, y aprender es maravilloso. Aprender es estrenar mundos, es lo que me preguntabas recién. Sí. Eso es, aprender para mí es eso, es un mundo que no conoces y que es nuevo. ¿Qué significa que uno aprende algo? Quiere decir que hay parte, que quiere decir primero que está en un presente que tiene algo que ofrecerle, que promete, ¿no? Es decir, porque qué cosa más fea pensar que todo lo bueno ya lo hizo uno de repente, ¿no? Creo que hay un momento en la vida en que a lo mejor si llega ese momento, pues está muy bien sentirlo y decir y despedirse. ¿Existe ese momento? Realmente. Yo creo que sí, yo creo que, no lo sé, bueno, no lo sé. A mí no me ha pasado todavía y ya y son muchos años que llevo en el planeta, pero no me ha pasado todavía, no tengo mucha avidez y tengo mucha hambre y tengo muchas ganas de conocer cosas y muchas cosas inclusive que al principio no entiende bien, como, pero no lo sé, yo creo que hay un momento en que uno tiene que descansar también y decir, ya está, pero no sé cuándo va a ser ese momento. ¿Te permites tú descansar y descansas de verdad? No soy muy bueno descansando. Me imaginé. No soy muy bueno descansando. No soy muy bueno durmiendo, fíjate, me cuesta mucho dormir. Y me despierto muy fácilmente. En mi casa, si los niños hacen ruido, quien se despierta soy yo. Mi mujer duerme mucho. Entonces, yo sí tengo un sueño muy, muy liviano. Y desde que nació mi primer hijo, además, hace 25 años. Entonces, pero además de eso, es que yo creo que voy aprendiendo con el tiempo a descansar, a estar un poco tranquilo. La pandemia nos ayudó mucho en eso, fíjate. A todos, me parece. Nos obligó a quedarse. Yo pensé que lo iba a pasar muy mal en la pandemia. Estuviste en Madrid, ¿no? Me costó mucho escribir. Sí, volví a casa corriendo y nos metimos en casa. Tuvimos creo que 40 y pico días sin salir por la puerta de casa. Nos traían las compras y estuvimos enfermos enseguida al principio, entonces nos quedamos más razón para quedarnos todavía. Pero yo pensé que lo iba a pasar muy mal en la pandemia porque yo duermo fuera de mi casa unas 160 noches al año. Sí. Y mi mujer, que también es músico y actriz, también pasa muchos días fuera. Entonces, sí, como a ver qué hacemos ahora viéndonos todos los días. Y la verdad es que en ese sentido fue una experiencia inolvidable. Mis hijos todavía me preguntan, ¿cuándo hay confinamiento de vuelta, los chiquitos? ¿No te pasa eso? ¿No has conocido gente que de golpe está echando de menos de vuelta niños? A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el relacionarme con gente con la que no tengo un ir y venir de ideas, gente con la que no estreno mundos, por ejemplo, ya me cuesta mucho trabajo. Claro. Pero, claro, sí, nos gusta mucho la gente con la que tenemos mundos para estrenar. ¿No? Ay, amén, que de eso esté rodeado la vida. Deja tus rabinos, no rabinos, periodistas, maestros que se dicen no maestros. Me decías que te cuesta mucho dormir, pero no soñar.
sí que sueño, tengo sueños, ¿no? Sí que tengo sueños, pero estoy hablando más de la idea onírica de soñar, de ensoñaciones, de tener sueños cuando uno duerme. No soy un gran amante de los sueños en la vida propia, ni de los ideales en la vida propia. Soy una persona muy, muy concreta, me gusta mucho la realidad, mucho me gusta la realidad. Me gusta trabajar en función de la realidad, no en función de un ideal que yo tengo de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Ir abierto a todos los procesos. Eso es una manera de estrenar un mundo. Ir a un proceso con una idea preconcebida, con un ideal como tiene que ser, es una garantía de que vas a chocar con la realidad. La realidad siempre es más compleja de lo que nosotros, que un ideal, ¿no? Es decir, el ideal es plano y la realidad es tridimensional. O sea, cuanto más te acercas a una persona, ¿tú crees que es más sencilla? No, es más compleja cuanto más conoces a una persona. Entonces, pero en cambio, si no la conoces, dices, fulano de tal, que es... Y le pones un rótulo del que sea, político, ideológico, etario, gastronómico, el que le pongas a una persona, ¿no? Es decir, laboral, le pones como un rótulo, pero claro, cuanto más conoces a fulano de tal, te das cuenta que está mucho más lejos del rótulo que tú pensabas que era, digamos, ¿no? En ese sentido, la vida ha sido tan generosa conmigo, sin ni siquiera soñar que iba a estar aquí en Las Vegas. Cuando yo empecé a vivir de la música a los 30 años, me empecé a vivir a los 40 recién. Y pensar que iba a estar aquí con alguien interesado en mis canciones y con un público que las conoce, todo empezó muy tarde en mi vida, ¿no? Como no lo soñé y pasó. O sea que me gusta mucho que las cosas pasen, más que anticiparlas. Todo pasó tarde. Al final, mientras uno le va poniendo tinta al tiempo, ¿existe un tarde o existe un temprano? Yo creo que las cosas... yo no creo mucho en eso de que todo pasó en el tiempo justo adecuado, digamos, ¿no? Porque es muy conveniente y nosotros siempre nos gusta pensar que lo nuestro es lo mejor, inclusive las posibilidades y cómo se dieron las cosas, ¿no? Yo creo que las cosas se pueden dar a diferentes épocas. Por ejemplo, el reconocimiento y la popularidad me parece mejor que se den tarde. Tuviste que en la cábala no te dejan estudiar hasta que no tengas 40. Ajá. En serio. Y si es que te dicen que lo estudias. Y tienes que tener un hijo, dicen, como para entrar. Y bueno, hay otras cosas como que tienes que ser hombre con las que estoy menos de acuerdo. Entonces, pero el tiempo va cambiando y se supone que una religión que ya de etimología tiene religare, que es reconectarse, debe resetearse y replantearse cosas y volverse a ligar con una realidad que es diferente de la que se vivía en Judea el 2000 a.C., digamos, ¿no? Entonces, pero sí que hay cosas, sí que hay sabiduría acumulada que es muy bonito disfrutar. Estamos parados sobre los hombros de gigantes también y mucha gente se ha hecho preguntas antes. Entonces yo agradezco mucho que las cosas me hayan pasado tarde. Agradezco mucho de haber tenido otros trabajos antes de vivir de la música. Agradezco mucho de haber tenido 10 años en los que estaba muy feliz a pesar de que lo que yo hacía no vendía y no tenía éxito comercial en España, donde vivía en ese momento, como para decir, ¿por qué estoy de verdad en esto? Sí. ¿No? A mí me gusta, yo no tengo nada en contra del comercio, me gusta vivir, estoy orgulloso de vivir de mi trabajo. Tengo muchas familias que trabajan conmigo, que viven de mi trabajo además, y estoy realmente orgulloso de eso. Pero no es la razón principal por la que hago esto. No es decir, es una razón importante, pero no está primera en la lista. Y la primera en la lista es una razón vivencial. Es decir, escribir canciones para mí es una necesidad, es una manera de conocerme a mí mismo, de conocerme a los demás, de intentar mirar son prismas a través de los cuales miro la realidad, las canciones, y a través de los cuales la realidad te mira a ti, lo cual también es bonito, ¿no? Y es un regalo que tú dices, has dicho muchas cosas que agradeces. Yo agradezco que justamente con tu tinta, que al final es el resultado de tu sensibilidad y tu arte, por amor, ahora sí que citándote, maestro, por amor al arte, nos permitan a nosotros estrenar y reestrenar y reentintar
nuestro propio tiempo en este mundo. No me cabe en el corazón la gratitud por el enorme tiempo que nos regalaste gracias, y la reflexión. Gracias, Lea. Muchas gracias. Muchas gracias, la Y que la vida nos permita. Me ha encantado hablar contigo, que nos seguirnos encontremos periódicamente. Primero Dios. Ok. Sí, aquí en Judea, vaya usted a saber en dónde, en Tel Aviv, en México. En México, encantado, nos vemos ahí. Que En México. voy a tocar al auditorio. Sí, claro. Eso sí que es un desafío bíblico, tocar en el auditorio que tiene dimensiones bíblicas realmente. Pues. Vamos a abrir como Moisés ahí Reforma para que todos lleguemos a tiempo. No, de veras, qué privilegio tan grande. Bueno, no Lea, muchas gracias. Nos vemos en febrero. Primero Dios. Chao. Primero Dios. Gracias.